Hola, somos Florencia e Iliana y hoy venimos a compartir nuestra ponencia que se titula La lectura compartida como estrategia para la enseñanza de la emergencia del movimiento piquetero en Argentina durante el contexto neoliberal. Nuestra experiencia de práctica docente se desarrolló en el CEPEM número 46 de la ciudad de Neuquén. El curso que se nos asignó fue el tercero C, el cual contaba con 23 estudiantes y nuestros encuentros eran de 80 minutos una vez a la semana correspondiente a la asignatura de Educación Cívica. Nuestro profesor coformador Manuel Martínez nos asignó como tema enseñar el proceso de ampliación de participación ciudadana en Argentina, para lo cual decidimos hacer un recorte espacio-temporal que nos permita problematizar las formas de participación política y ejercicio de la ciudadanía durante el siglo XX y XXI a partir de una perspectiva socioeconómica. En este sentido, la pregunta que nos hicimos fue: ¿cómo y por qué el surgimiento del movimiento piquetero significó una ampliación de la ciudadanía en relación a las formas tradicionales de participación y mediación estatal para la resolución de conflictos sociales hacia la década de los 90 en Argentina? Como podremos ver en la unidad didáctica, nuestro objetivo fue analizar los procesos de ampliación de participación ciudadana en Argentina durante los años 1990 al 2003, para comprender otras formas de intervención en la sociedad actual. Para ello, decidimos abordar las políticas neoliberales en Argentina durante el periodo 1990-2001, las nuevas formas de participación política, como el piquete y la pueblada, en el caso concreto de Plaza Huíncul y Contralcó, de la provincia de Neuquén, y las respuestas del Estado ante nuevas formas de participación ciudadana. La lectura compartida fue la estrategia elegida para llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra temática. Lo decidimos así porque, siguiendo a Eisenberg, la consideramos una práctica flexible que permite a cada estudiante la participación no solo en la lectura y discusión de textos, sino que los invita a revisitar desde nuevas perspectivas los mismos contenidos. Además, promueve la interacción entre pares y la discusión acerca de la situación histórica que se está estudiando, siendo el docente el guía de este trabajo. Asimismo, esta estrategia de lectura compartida brinda la posibilidad de reconstrucción de las diferentes situaciones históricas presentadas en uno o varios textos, permitiendo a los y las estudiantes un espacio de autonomía. En este sentido, recurrimos a diversas situaciones didácticas, como la lectura en voz alta, la discusión y el debate, la explicación de los docentes y la puesta en común. Siguiendo esta dinámica general, en la primera clase ofrecimos dos noticias periodísticas. Si bien en ambas la problemática se centraba en las privatizaciones, se diferenciaban por el tiempo en el que fueron redactadas, los actores sociales que participaban y las acciones llevadas a cabo por los gobiernos de turno. A cada noticia se la analizó por medio de la lectura compartida a través de interrogantes. Para el análisis de la noticia correspondiente al diario Página 12, algunas preguntas fueron: ¿podríamos identificar el tiempo y el espacio en el que se convoca la marcha? ¿Quiénes hacen el llamado a asistir a esa marcha? ¿Podríamos identificar el objetivo de la marcha organizada por los trabajadores de la aviación y del transporte? ¿Quiénes apoyaban a esta marcha? ¿Cuál es la propuesta de los actores sociales? ¿Podemos identificar otras problemáticas además de las privatizaciones? ¿Quiénes están a favor y en contra de la privatización de aerolíneas? ¿Qué argumentos utilizan unos y otros? Y para la noticia de la izquierda diario, algunos interrogantes que utilizamos fueron: ¿cuándo y dónde se desarrolla esta noticia? ¿Cuál es el objetivo de la ley de reforma del Estado? ¿Quiénes son los afectados por las privatizaciones? ¿Cuál es la importancia de aerolíneas como empresa estatal y prestadora de servicios públicos? Todo esto contó con la reconstrucción que los estudiantes iban realizando de la problemática propuesta. Posteriormente, copiamos una serie de preguntas en el pizarrón que tenían como objetivo identificar datos descriptivos. Por último, la actividad de cierre consistió en completar un cuadro de doble entrada con el fin de identificar diferencias y similitudes entre las noticias trabajadas en clase. En este sentido, el objetivo de la dinámica planteada fue que los estudiantes identifiquen datos descriptivos como tiempo, espacio, actores sociales y problemáticas. La tercera clase también tuvo a la lectura compartida como estrategia central.
En esta clase se hizo un breve repaso de las problemáticas analizadas anteriormente y posteriormente proyectamos un fragmento del documental Huellas de un siglo, pobladas en Cutralcó, junto con preguntas orientadoras para que los y las estudiantes puedan destacar información descriptiva. Las preguntas eran: ¿quiénes participan? ¿Dónde y cuándo? ¿Cuál es la problemática que se plantea? ¿Qué medidas y respuestas se llevaron a cabo? El documental muestra la génesis de los movimientos piqueteros y el porqué de las puebladas de Cutralcó como consecuencias de las políticas neoliberales en los años 90, como la desocupación, la precarización laboral, la lucha y la protesta social de los trabajadores desocupados de la época. Una vez proyectado el documental, procedimos a realizar una lectura compartida, indagando en forma colectiva sobre los datos más relevantes. Esta actividad grupal se plasmó en un cuadro comparativo que buscaba identificar el tiempo, el espacio y los actores sociales que participan, los métodos de protesta y la respuesta por parte del gobierno. Algunos de los interrogantes para analizar el documental de manera conjunta fueron: ¿se acuerdan qué era lo que pasaba en el gobierno de Menem? ¿A manos de quién pasaban las empresas estatales? ¿Qué impacto generan las privatizaciones en la sociedad? ¿Cómo reaccionaba la sociedad ante esta crisis? En un segundo momento, con la información que fue surgiendo de la actividad anterior y de las clases previas, le propusimos a los estudiantes que elaboren un relato que describa la vivencia de un actor social que haya estado presente durante el proceso de privatizaciones. En esta instancia, el objetivo consistía en crear relaciones empáticas y desarrollar argumentos en el vínculo entre la implementación de las políticas neoliberales y la reacción de la sociedad. Consideramos que la experiencia en la utilización de diferentes materiales y fuentes, como diarios, documentales, imágenes, favoreció a nuestros estudiantes el desarrollo de un tipo de narrativa particular, el histórico, ya que reconocemos que lograron adquirir un tiempo verbal adecuado, establecer un tiempo y un contexto en sus escritos. Es así que, por ejemplo, pudieron escribir y desarrollar. En el 89 ya sentíamos que todo se tambaleaba, la inflación nos devoraba y empezaron las privatizaciones. Me acuerdo cuando en 1996 el presidente Carlos Menem privatizó YPF y yo, que en ese momento laburaba, recibí la peor noticia. La utilización de cuasi-personajes se hizo presente en la utilización de actores sociales trabajados en clase como trabajadores y estudiantes para dar cuenta de una explicación del contexto histórico, poniéndose en lugar de otros para entender realmente las causas y consecuencias de los hechos. Así observamos en el trabajo de un estudiante. Me quedé sin trabajo, tenía mucho enojo en el momento. Lo único que quería era protestar y luchar por mi familia, porque era mi empleo que nos sostenía. Me quedé sin trabajo y me afectó demasiado. El dinero era algo que afectaba demasiado a las familias, ya no aguantaba más y tenía que salir a hacer protestas y asambleas. En una instancia que fue meramente descriptiva, ya que abundan las características esenciales de espacio, tiempo, personajes y acciones de protestas y medidas para describir el contexto neoliberal. A modo de reflexión, podemos decir que el trabajo con fuentes secundarios estuvo centrada en fomentar un tipo de aprendizaje que estimule el pensamiento histórico de nuestro estudiantado, estimulando la construcción de conocimiento y habilidades para abordar crítica y reflexivamente hechos y procesos de ese pasado reciente que les permitiría interpretar y reflexionar de forma crítica sobre el presente en el que viven. Consideramos que ante una visión socialmente negativa de las protestas sociales, que proviene del sentido común de no conocer las experiencias históricas, trabajar con representaciones o fuentes nos permite poder ofrecer un acercamiento reflexivo y explicativo del hecho analizado, indagando esencialmente desde el contexto, los actores sociales, el espacio, el tiempo, la problemática, las visiones y debates en torno a la problemática. También establecer continuidades, ya que pudimos trasladar ese pasado reciente de los 90 a la actualidad. Lo que en última instancia buscamos era poder reflexionar e indagar sobre una pregunta más estructural. ¿Por qué los ciudadanos, las personas, salen a protestar en ciertos contextos determinados? Siguiendo los aportes de Beatriz Heisenberg, entendemos fundamental el rol docente en la construcción de una práctica social compartida,
en dónde posicionarnos como guías en el proceso de aprendizaje es esencial para poder ofrecer espacios de autonomía en donde los estudiantes expresen y fundamenten sus propias interpretaciones y opiniones sobre las ideas expresadas en los textos, donde el intercambio entre docentes y estudiantes se convierte en la herramienta para comprender y pensar en forma conjunta los materiales trabajados. Este rol, que estuvo mediado a través de la utilización de la pregunta y la repregunta, focalizando en los temas que nos interesaba profundizar para una mejor comprensión del contexto histórico analizado, ya que compartimos con Víctor Salto que la utilización de la pregunta para el aprendizaje tiene un carácter profundamente democrático, permitiéndonos interpelar las inquietudes de los estudiantes, ofreciendo una posibilidad de diálogo en pos de la construcción del conocimiento, orientadas a permitir explicaciones y reflexiones posibles para la comprensión de los contenidos históricos y para contribuir a la formación ciudadana.